Les saludo con la paz del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué tremendo en medio de la adoración. Dice la palabra del Señor que Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Y la palabra dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vos le adorás a Dios, Él viene a buscarte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que te pongas de pie un rato. Amén. Gracias a la pastora Zunilda, al pastor Roberto por la invitación. Somos de la iglesia de Ejército de Avivamiento del profeta José Duarte. Soy su hijo también en la fe. Amén. Aleluya. Tenemos el mismo apellido también. Por algo el Señor nos une, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces Él es mi Padre espiritual y venimos bajo la unción del enviado. Dios me envió por medio de mi Padre espiritual, el profeta, a este lugar también. Amén. Amén. Yo quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar para comenzar. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que tú canceles todo pacto del enemigo que hice sin entendimiento. Y te pido, Señor, que tú hables a mi vida, a mi corazón. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllalo con tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida, mi familia. Hazme libre, sáname, levántame, prospérame en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le quiero dar un ratito a la pastora también, Beatriz, que es mi esposa, que le salude un rato y después voy a entrar a predicar la palabra. Después vamos a orar por la gente. Amén. Amén. Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por estar acá con ustedes. Venimos de Asunción. Doy gracias a Dios primero, luego a nuestro Padre espiritual, que es el profeta José Duarte, por darnos este trabajo, ¿verdad?, de estar acá, de compartir con ustedes. Darle gracias al pastor y a la pastora por recibirnos en su casa con ese cariño. Muchísimas gracias desde ya. Y damos gracias al Señor. Esperemos que hoy el Señor esté obrando grandemente, que el Espíritu Santo obre esta noche y que puedan recibir cada uno lo que vinieron a buscar. Amén. Amén. Como decía la pastora, y vuelvo a recalcar esto, ¿verdad?, porque es muy importante. Cuando el servicio empieza, hermanos, adoren. No tengan timidez. No tengan timidez. Adoren. El Señor quiere escucharle a cada uno. El Señor está acá. El Señor está acá. Él necesita verte, escucharte, sentirte. Alaben al Señor. Exalten su nombre. Ahí van a recibir lo que cada uno necesita: sanidad, liberación, prosperidad. Amén. Entonces, lleven eso, guarden, atesoren en su corazón y practiquen, que van a recibir lo que cada uno anhela. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso nuevamente al Señor. Yo quiero realmente, siento en el espíritu de orar, de interceder primero. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar e interceder. Yo no sé por qué vos viniste hoy, qué luchas, qué enfermedad, qué prueba, qué estás atravesando, pero déjame decirte, el Dios que yo sirvo, Él conoce tu corazón.
Él sabe tus pensamientos, Él sabe tu enfermedad, Él sabe por la situación que tú estás pasando. Amén. Dice la palabra que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a lo bueno y a lo malo, dice. Amén. Entonces la palabra dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, dice. Amén. Yo te pido que ores. Yo voy a interceder por cada uno. Oramos ahí como el Señor te guíe. Ora por tu familia, ora por tu vida espiritual, ora por tu matrimonio, tus padres, tus hijos. Ora por este lugar, ora por la cruzada, que Dios va a hacer grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Amén. Ese día. Padre, en esta hermosa noche, Dios, venimos delante de ti. Eleva tu oración. Padre, venimos delante de ti, papá, en este lugar, Señor. Te presento a este pueblo numeroso, Dios mío, Señor. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Padre. Queremos conocer esas cosas grandes y ocultas, papá, que solamente tú conoces, Señor. Yo te presento a este pueblo, te presento su vida, papá. Te presento su familia, su hogar, su matrimonio, su finanza, Padre. Te entrego en este momento, papá. Yo te pido que tú empieces a romper toda cadena, Padre. Todo espíritu contrario empieza, Señor, a retroceder por el poder de tu palabra, Dios, en esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias, Señor. Recibe, Señor, toda adoración, toda alabanza, papá. Tu palabra dice que tú nos has creado, Señor, para adorarte, para bendecirte y para enaltecer tu santo nombre, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor, y recibe cada uno, Señor, de las oraciones de tu pueblo, papá. Oramos por la cruzada, Señor. Oramos por el profeta, papá. Que tú uses poderosamente ese día, Padre, su vida, Señor. Y oramos por esa gran cosecha. Oramos por esa gran cosecha de almas, Padre. Vengan, Señor, vengan a ser libertados, vengan a ser sanados, vengan a ser, Señor, prosperados en el nombre de Jesús, Señor. Y que sobre todo, Padre, te puedan servir, encuentren ese propósito, ese llamado que tú tienes con cada uno de ellos, Padre. Te doy gracias en este momento. Recibe gloria, recibe alabanza, recibe adoraciones esta noche, papá, y derrama, Señor, de tu unción. Derrama, Señor, sabiduría, de tu espíritu de revelación en este lugar, papá. Que tú seas el que esté hablando a través de mi boca, Padre. Que no sea yo, Señor, sino que tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que mi palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada para quien la mande, Padre. Hoy te entrego este momento, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tomando asiento ahora. Dice que quiero un poquitito nomás quiero hablar de lo que la pastora dijo, que se le trajo pescado, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra en Marcos 1:16, dice: Jesús llama a 4 pescadores, dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red del mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré pescadores, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron, dice. Amén. Qué tremenda palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer de ti pescadores de hombres. Dios quiere que tú ganes una alma. Dios quiere que esa alma no se pierda. Esa persona que muchas veces está en los vicios, en el alcohol, en la droga, en el tráfico, en el robo, en el hurto, muchas cosas que muchas veces ata. Solamente que la droga y el alcohol son más vistos visiblemente.
Amén. Pero hay muchas personas que están desesperadas, tristes, afligidas, desanimados, están siendo oprimidos por el diablo. Amén. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere levantar un remanente. Dios quiere avivar a gente entendida. ¿Qué dice la palabra en Daniel? Dice que los entendidos resplandecerán, dice. Amén. ¿Cuántos somos entendidos acá? Amén. Arrebatar la palabra. Yo me levanto a servir al Señor. Yo quiero ser pescadores de hombres. Amén. Y dice la palabra que él iba junto al mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, dice. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Yo ni no me imaginé que iba a estar predicando de la palabra. Quizás muchos de ustedes dicen, este es joven o este es más viejo. Algunos me ponen más edad, algunos me ponen menos. Amén. Pero Dios obró en mi vida cuando tenía 23 años. Y en el lugar más feo, dentro de la cárcel, dentro del penal. ¿Por qué? Porque yo era desobediente a Dios. Quizás algunas personas ya me hablaron, me predicaron, pero yo no daba atención a la voz de Dios, a que Dios tenía un propósito y un llamado en mi vida. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió que yo llegue a ese lugar para que yo le pueda conocer. Amén. Y pasé un proceso de casi me quedé 20 años en ese lugar. Hoy en día iba a estar 10 años recién. Hoy en día iba a estar 10 años recién en ese lugar. Casi me quedé 20 años en ese lugar. Y por la gracia del Señor y porque entendí que Dios me llamó y Dios tenía un propósito conmigo, yo me empecé a preparar. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Dios, ese 20 bajó a 5, de 5 bajó a 3 años, 5 meses. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale gloria al Señor. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado. Y son dos cosas diferentes, llamado y propósito. En San Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Cuánto le están pidiendo algo a Dios? Yo creo que todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Hay un requerimiento ahí. No me elegiste, y dice que Dios no te escoge a ti. O sea, que Dios te escoge a ti. Vos no le escogés a Dios. Pero ¿qué dice? ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis frutos. Amén. ¿Fruto de qué? Fruto primeramente de arrepentimiento. La palabra dice en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es justo y fiel. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios quiere primeramente un fruto de arrepentimiento de ti, de mí y de todo lo que estamos acá. Dice la palabra en Juan 1:9, dice que a los suyos vino. ¿Quién vino? Jesús. Y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué dice a los suyos vino? ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Amén. Ahí está. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién fue el creador de todo? Dios, Jesús. También Jesús era Dios mismo. Y por eso dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo que Él creó. Pero ¿qué pasó? La gente le rechazaba, la gente no le hacía caso. Entonces, hoy en día Dios quiere levantarte para que vos seas luz en medio de las tinieblas. En medio de donde, en mi familia, en mi caso, por ejemplo, yo soy el único que me convertí. Y supuestamente la persona muchas veces piensa que por ser bueno, que por no hacer nada malo, supuestamente se va a ir al cielo. No es así. La palabra dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y sobre todo aceptar a Jesús. Ahí dice después en Juan 1:9-10 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que recibir a Jesús para pasar a ser hijo de Dios. Amén.
Gloria a Dios. Qué tremendo de Dios, porque no era lo que yo estaba preparando, lo que estoy hablando. No era lo que yo estaba preparando, lo que yo estoy hablando. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que trae la palabra. El Espíritu Santo sabe qué hablar en ese momento. Amén. Amén. Entonces dice en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, dice. Amén. Pero el mundo no le conoció. Entonces, ¿qué dijo la hermana? Que el mundo, Él creó todo lo que hay, el mundo entero. Él te creó a ti, creó los animales. Sin embargo, le dio a Adán, le dio la potestad de ponerle nombre a los animales. Y mirá qué hicieron ellos: desobedecieron a la voz del Señor. La serpiente, el diablo que la astuta, les engañó. Amén. Por eso es que nosotros traemos una generación de una maldición generacional de allá, de donde comenzó. Entonces nosotros tenemos que cortar eso. Por eso dice la palabra: lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos de nosotros le blindamos el corazón del Señor. Y hay mucha gente que viene en la iglesia, vienen, pero ¿qué pasa? No se convierten, no buscan a Dios, no entienden. Quizá vienen solamente para aparentar algo que muchas veces no es. Dios busca un remanente realmente que se arrepienta y se convierta. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos, dice dos cosas: arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, dice, y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios quiere darte un tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de alegría. ¿Cuántas veces quizá vos estás desanimado, triste, sin trabajo, estás necesitado? Muchas veces no te sales, muchas veces te peleas con mamá, con papá, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Amén. Y la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces, dice que el ladrón vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Tres cosas. Entonces, ¿qué quiere hacer? El diablo no quiere que vos conozcas tu propósito. El diablo no quiere a que tú le entregues tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que va a perder. Él quiere llevar tu alma, quiere destruir familia, propósito, matrimonio, hogar. Quiere destruir a los jóvenes, jovencitas. Entonces eso es lo que Dios viene. A los suyos dice que vino y los suyos no le recibieron. Amén. Hoy es el tiempo de que tú puedas acercarte al Señor, de que tú puedas reconciliarte con Dios, de que tú puedas entender que Él tiene un propósito contigo. Amén. Entonces Dios nos llama con un corazón sincero. Dios no quiere que vos sigas como estás. Dios quiere que tú cambies. La palabra habla en Romanos 12:2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender que Cristo viene. Cristo no quiere que vos te quedes estancado en un lugar. Cristo quiere que tú te prepares para su venida, para cuando Él venga, para que tú seas esa novia. Esa novia, ¿por qué? Porque Cristo es el esposo. Hombre, mujer, nosotros somos la novia del Cordero, y Él viene a buscar a esa gente que se prepara, que se capacita, que busca. Muchas veces cuesta, pero como la pastora estaba diciendo hace rato, que su hijo le dijo que como la gente le hablaban al diablo, ¿verdad? Amanecen todos en ese lugar. Yo era uno de ellos. Amanecía todo en aquellos lugares. Y como para adorarle al Señor 1 hora o 2 horas muchas veces nos cansamos, muchas veces nos da más gusto, muchas veces el que viene a predicar ya oye este de Ima,
Amén. Entonces tenemos que cambiar. Dice la palabra que por la palabra que habéis oído vosotros sois limpiados. Por medio que vos estás escuchando la palabra, vos estás siendo limpiado, estás siendo sanado, estás siendo libertado. Amén. Amén. Muchas cosas Dios hace a través de su palabra. Por eso dice en Isaías que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada para quien la mande. Dios envía su palabra y no es mayor el que siembra ni el que riega, no. Dios es el que da el crecimiento y Dios está hablando. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Amén. Gloria a Dios. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo, la gente que no conoce a Cristo, muchas veces dice que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos ya escucharon eso? Muchos ya escucharon, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, dice. Y la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y después dice más a todos los que le recibieron, dice. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos que le recibieron, a esos que creen, que le aceptan como su Señor y suficiente Salvador de su vida. Eso viene a pasar a ser hechos hijos de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, Dios quiere que tú seas su hijo. Y cuando vos le aceptas, tenés que buscar su propósito, su llamado. Dios tiene un propósito, un plan. Te habla una persona que estaba en el tráfico, en la droga, consumidor de bebida, barrita. Dios cambió mi vida, Dios transformó. Y como le estaba diciendo, en el lugar más feo. ¿Por qué? Porque yo no le di oído, no le di atención. Entonces, ¿qué pasó? Dios permitió que yo llegue a ese lugar para que yo pueda ser transformado, pueda ser cambiado. Dios me guardó en un lugar para prepararme. Inclusive Dios ya me usaba en ese lugar, estando. Al convertirme, hice muchas cosas malas dentro nuevamente. ¿Por qué? Porque el lugar me era chico, no tenía paz, no tenía gozo, no tenía alegría. Estaba desesperado. Pero en medio de eso Dios envió su siervo. Dios envió un profeta para que me hable de ese lugar. El Espíritu de Dios me tocó, me visitó. Pero cuando yo no cambié todavía, no cambié, me hizo llorar como criatura, oró por mí el pastor, pero no entendía. Hasta que por la palabra Dios me libertó. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que por la palabra Dios liberta? Por eso dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Muchas veces nosotros buscamos que un hombre de Dios venga a orar por nosotros. Está bien, Dios obra también, pero la mayor cosa que Dios quiere libertarte es por su palabra, que vos entiendas, que vos comprendas. Eso es, y conmigo pasó de esa manera. La palabra me libertó. Amén. En San Juan capítulo 15 versículo 16, ya le he compartido ese, pero le voy a compartir un poquitito. San Juan capítulo 15 versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. Vos no le elegiste a Dios. Inclusive quizás no querés estar acá, pero Dios te llamó, Dios te llama, Dios te escogió. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto primeramente de arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestro pecado, de arrepentirnos de lo malo que hacemos. No hay, la palabra dice que no hay ni un justo, solamente Jesús.
No crea que porque yo estoy predicando acá yo soy santo. Vamos a decirle, no, yo también me equivoco muchas veces. Pero lo que pasa es que yo ya entendí que yo tengo que tratar de salir de eso malo, de esa mala actitud, de ese mal hacer. Amén. Entonces es el siervo. La palabra dice que Dios va a ir perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Dios te va a ir perfeccionando, limpiando, sacando. Que dice en Jeremías 18, dice que el alfarero, te llevaré a la casa del alfarero y allá hablaré contigo. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Moldea el barro y va quitando la basurita. Quita y moldea. Y si se rompe, vuelve a hacer de nuevo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Dios quiere hacer una vasija nueva, una vasija de honra, una vasija donde Él pueda descender sobre tu vida. Amén. Que dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él quiere hacer una vasija nueva. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar, para que Él pueda usar tu vida realmente. Entonces, después dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Primeramente, fruto de arrepentimiento, como le estaba diciendo. Segundo, cuando vos estás comprendiendo, vos tenés que llevar esa palabra. Mucha gente necesita de la palabra. Mucha gente está triste, desanimada, enfermo. Está atado con el diablo. Tiene cáncer, tiene sida. Y muchas cosas más. Muchos pecados que podemos ir nombrando, ¿verdad? Y muchos hay. Entonces Dios necesita de ti. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar su palabra, para que tú le hables a esa persona. Yo empecé a predicar con esta palabra dentro de la cárcel. Cuando yo me convertí dentro de la cárcel. Y cuando Dios obró en mi vida, yo no me sentía más en la cárcel. Yo sentía que parecía un campo espiritual, un campamento, vamos a decirle, donde Dios me estaba preparando, donde Dios me estaba capacitando, porque yo ahí aprendí a orar, a ayunar, a leer la palabra, recibí el bautismo del Espíritu Santo, empecé a hablar en lengua, en ese lugar. Por eso dice que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. En el mundo está lleno de pecado, pero en la cárcel es más feo. Ahí hay asesinos, traficantes, homosexuales, drogadictos. Ahí por un 500 para mí te van a matar la gente. Si vos te equivocas, no te van a matar. Entonces es difícil. Entonces donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios estuvo la gracia del Señor ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios me llamó y para predicar su palabra. Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca, para que todo lo que pilléis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto tiene que permanecer. Mi arrepentimiento, mi conversión tiene que permanecer. Amén. El llevar la palabra, el hablar de Cristo, el testificar. La pastora estaba diciendo que el que no testifica, no habilita a su próximo, a su próximo milagro. Amén. Entonces, vos tenés que hablar de Cristo, hablarle a tu vecina, hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, en el colegio, a las jóvenes, háblenle de Cristo, testifiquen. Dios cambia, Dios transforma, Dios puede hacer algo en tu vida. Quizás tú estás mal, sembrarle una palabra. La palabra dice que no va a volver vacía, sino hará lo que Él quiera y será prosperada para quien la mande. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, muchas veces, ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos lo que anhelamos o lo que pedimos? ¿Por qué no recibimos? Porque no estamos haciendo lo que la palabra dice. ¿Cuánta gente quizá orando a Dios, van años tras años o meses orando por algo y Dios no le cumple? ¿Por qué? Acá dice la palabra
para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios te va a conceder lo que vos querés, pero Dios quiere que tú cambies y que tú lleves fruto. Amén. La misericordia del Señor es muy grande, que muchas veces Dios igual no te da. Igual no va a volver, está obedeciendo, pero igual te da. Porque la palabra dice que Él hace sacar el sol sobre justos e injustos. Para los dos. Pero querés que Dios te dé lo que tú estás anhelando. Empezar a dar fruto. Fruto de cambio, fruto de arrepentimiento, fruto de su palabra. Dios te escogió, Dios te llamó con un plan. Yo empecé a predicar con esta palabra, con que San Juan 15:16 me dio un hermano esa palabra. Con ese yo empecé. Dios te escogió, le dije yo. Dios te llamó. Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a dar lo que va a anhelar, pero empezán a hablar de su palabra. Empezán a arrepentirte. Y eso era mi primera palabra que Dios puso en mi corazón para predicar, para empezar a hablar. Y yo he visto dentro de la cárcel, por medio de lo que yo predicaba, yo vi que gente se transformaba también, cambiaba, le conocía a Cristo. Inclusive venían, oraban conmigo, buscaban al Señor conmigo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios di fruto, y ese fruto dio crecimiento. Dios dio crecimiento, no fui yo di la palabra solamente, y Dios es el que dio el crecimiento. Amén. Entonces Dios te llama con un propósito. Dios tiene un llamado contigo, pero tampoco no es para que vos te apures, o Dios te habla y te dice a través de un profeta, o un pastor te viene y te profetiza y te dice: vos sos un pastor, vos sos un evangelista, vos sos un apóstol. Igual otro día ya decir: yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista. No. Tenés que ser procesado, tenés que pasar por el fuego primeramente. ¿Para qué? Para que Dios te pueda honrar y Dios te pueda levantar. Amén. Yo tengo 30 años recién, y mucho y poco también, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? A los 23 años Dios obró en mi vida. Hace 7 años, más de 7 años que recibo el Señor. Y para que Dios me levante pasé más, ponerle 3 años por ahí, y pasé primero de ujier, lavé el baño, limpié el baño primero, de ahí empecé. Después me subí el ujier, después consejero, después me fui como supervisor, así sucesivamente. Después hacía estudios bíblicos y así fui. Y después entré en la quíntuple mano del Señor. Ahí entra ya como un ministro del Señor, activar ya. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que pasar. Y muchas veces cuando vos empezás a servir al Señor, vienen las pruebas, viene la lucha. La palabra dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, dice Pedro, aunque perecedero, se pruebe con fuego, dice. Entonces se prueba tu fe para que tú puedas, Dios te pueda elevar. Vos tenés que ser procesado. Dios permite las pruebas, Dios permite. ¿Por qué? Para que Él te pueda moldear conforme a su voluntad. Porque si Él no permite, no va a salir el orgullo, no va a salir la soberbia, no va a salir la altivez, no va a salir el mal hablar, los malos pensamientos. La palabra dice que los malos pensamientos salen del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia, dice. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, dice. El comer con las manos sin lavarte no te va a contaminar, dice. Vos puedes comer con las manos sucias y no te va a hacer nada. Lo que hay en tu corazón es lo que te contamina. Amén. ¿Qué tremendo? Cuando te digo ya que no te dejes lavar la mano para comer. No pienses eso. Es un ejemplo. Dios no habla en parábolas. Amén. Entonces, Dios te llama. Dios tiene un plan contigo en tu vida. Quiero que te vayas en Efesios, capítulo 1. Efesios 1:4. Ese que dijo amén, si puede leer. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hasta ahí. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice. Entonces Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara el mundo, Dios ya te conoció. Dios ya me conoció a mí. Patricio, vos vas a ser mi pastor, vos vas a ser mi evangelista, vos vas a ser mi predicador. Amén. Y poner tu nombre ahí. Poner tu nombre. Decir, vos me escogiste. Para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje. Y mira lo que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara el mundo, Dios ya te conoció a ti, Dios ya me conoció a mí. Amén. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios te llama para que tú seas santo. La palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que buscar de Dios. Y Dios va quitando una basurita cuando vos le buscas, cuando vos realmente te asincerás con Él. Dice que en aquel tiempo solamente los sacerdotes entraban al lugar santísimo a ofrecer holocausto, a ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo. Y dice que si ese sacerdote estaba mal, ahí mismo el fuego le consumía, ¿verdad, pastor? Entonces, pero eso terminó. Vos tenés acceso al Padre. Dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. La gracia, Jesús vino, murió por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ese velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. ¿Para qué? Para que vos tengas esa gracia, para que vos tengas esa oportunidad de que vos te puedas acercar a Dios. Vos no necesitas de nadie para que vos te puedas acercar a Dios. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios sinceramente. Amén. Dios pone hombres de Dios, pone pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pone para guiar al pueblo. Pero vos tenés la responsabilidad de acercarte a Dios. Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, orar a tu Padre, y que ve en lo secreto y te recompensará en público. Yo me acuerdo que esa palabra fue la que escuché el segundo día que entré en la cárcel. Y eso se quedó grabado en mi corazón. Y empecé a orar, empecé a buscar. A un hermano me dio curiosidad y le pregunté, ¿qué esto significa esta palabra? No entendía, no tenía revelación, no entendía, leía, pero era como si fuera que no entendía nada. Entonces me dijo este hermano, esa palabra quiere decir que vos tengas una relación con Dios, que vos le busques a solas, que vos entre y le pida perdón, le pida misericordia, orar por tu familia, orar por ti. Él tiene un propósito contigo, me dijo. Y además que el que me enseñó de eso estaba más perdido que el diablo. Pero él conocía mucho la Biblia. Él conocía mucho, él era el líder en aquel tiempo en la cárcel. Pero él estaba más perdido que el diablo. Pero ¿qué pasó? Dios utiliza muchas veces a la gente. ¿Por qué? Porque a través de eso también yo llegué a Cristo. A través de una persona que conocía la palabra, pero no ponía por obra. Y Dios utilizó a ese varón para que yo me pueda acercar a Él. Me dio una llave para que yo pueda buscar de Dios. Amén. Y dice, según lo escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dios quiere que nosotros seamos santos, que busquemos de Él. Buscar primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Amén. Cuando vos empezás a buscar a Dios, Dios añade tu necesidad. Dios te da lo que vos estás anhelando, lo que vos querés. Amén. Entonces eso debemos de hacer. Jeremías, Dios le llamó a Jeremías. Jeremías 1:4. Amén. ¿Quién puede leer? Vino pues la palabra de Jehová a mí,
Dice la palabra, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, dice. Amén. Dice que vino palabra de Dios a Jeremías, y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que Dios le creara en el vientre a Jeremías ya le conoció. Por eso dice en Efesios que leímos, dice, antes dice que de la fundación del mundo, Dios ya te escogió. Antes que Dios creara el mundo, Dios ya te conoció. Y acá le vuelve a decir, antes, luego, en Jeremías ya le habla. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Qué tremendo, ¿verdad? Antes que le creara a Jeremías, a ti, Dios ya te conoció. Amén. Y dice, te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces Dios te llama con un propósito. A Jeremías le llamó como un profeta. Amén. Vos podés ser un profeta del Señor. Profeta, hombre, mujer, pastor, pastora, evangelista. Vos también, hombre, mujer, maestro, maestra. Dios llama. Dios llama para servirle, para que tú le puedas servir, tú puedas ser canal de bendición para tu familia, para tu hogar. Yo, por la gracia del Señor, yo le estoy ganando a mis familiares, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Somos como 8 o 9 hermanos somos. Está papá y mamá, y están sobrinos chicos también, 6 sobrinos por ahí afuera. Y a todos le estoy ganando para el Señor, a todos le estoy predicando. No todos están, pero algunos ya están viniendo a la iglesia, se van conmigo a la iglesia, me siguen y ven. ¿Por qué? Porque yo estaba mal, yo estaba perdido. Y esa oveja negra fue lo que se convirtió. Ese que nadie decía, ya no hay solución, ve, man, ya no cambia, ve, man, ya no pesa más grande, man. Y ese fue el que Dios escogió. Por eso dice la palabra que Dios escogió a los vil y los menospreciados. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen ser sabios. Y Dios hoy en día, anteriormente en mi barrio no me podían ver porque hay hombres traficantes. Vea la municipal de quitando su cuerda. Así decían. Y después, inclusive cuando llegué a estar en la cárcel y todo, decían que yo seguía vendiendo. Vendí realmente un tiempito, pero Dios utilizó eso para aplastarme por el piso, para embarrarme inclusive por el barro, porque me fundí en la droga, porque pues no tenía escapatoria y no me era chico, pero Dios utilizó 1 mes, 2 meses nomás, eso Dios utilizó, y Dios utilizó para que realmente yo pueda cambiar y para que yo pueda convertirme a Él realmente. Amén. Entonces Dios transforma las vidas del ser humano cuando uno se deja. Y Dios me levantó, Dios me llamó con un propósito de llevar su mensaje, de hablar. Yo ni me imaginé de predicar la palabra. La gente hoy en día que antes hablaban mal de mí, hoy en día vienen algunos a pedirme oración, algunos se van conmigo a la iglesia. Y antes hablaban, no, aquel. Eso es la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo venir acá a predicar, ¿verdad? Pero ustedes no me conocen como yo soy hacia allá. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? El testimonio habla. El testimonio habla por sí solo. Y yo agarré, le dije a mi esposa, yo no voy a decir nada. Porque un día abrí mi boca y ¿sabes qué es lo que abrí? Pasó otra cosa. ¿Por qué? Porque yo dije. Y el diablo, cuando tú dices las cosas, el diablo escucha. Y el diablo te pone tentaciones, te pone enfrente. Muchas veces lo que van en cuando eso yo no estaba preparado todavía. Y yo decía, a esta gente yo le voy a mostrar las cosas. Pero el diablo me ponía tentación. Y después que hice, usé la sabiduría, la ricayé. La palabra habla en Salmo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espérale. Entonces, guarda silencio ante Jehová.
Es importante guardar silencio ante Dios. Voy Dios y deja que Dios te enaltezca, que Dios te levante, que Dios te muestre. Por eso dice Mateo 6:6, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre, y que venga Él en lo secreto, te recompensarán que en público. Amén. Y Dios eso hizo conmigo. Pero muchas veces era necesario pasar. Golpear mi manda. El camino del Señor no es fácil. Y entonces, ¿por qué Dios muchas veces permite eso? Para que uno venga, hable y testifique de eso. ¿Para qué? Para que quizás los que estamos aquí presentes nos pase por ese momento. Para que entienda, vino un siervo de Dios y me habló tal cosa, entonces yo ya tengo cuidado ya. ¿Por qué? Porque dice la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces el orgullo, la soberbia es lo que nos hace hablar de más. Entonces tenemos que menguar. Es necesario que yo mengue, dijo Juan, para que Él crezca. Guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, Dios te llama con un propósito. Dios tiene un plan contigo. Y dice la palabra en Mateo 3 en adelante, dice su título, dice predicación de Juan el Bautista, dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Dice que Juan estaba predicando en el desierto. Y dice que Juan sacaba a la gente, ganaba la alma. Dice que él bautizaba. Amén. Pero llegó un momento donde Jesús llegó a él. Y dice en el versículo 3:13, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, dice. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué pasó? Juan sabía que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él era el que venía a salvar al mundo. Entonces, ¿qué le dijo? Yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. Pero ¿qué pasó Jesús? Jesús entró bajo la autoridad. Y ahí le dice Jesús, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué pasó? Juan tenía ya la revelación de que Jesús, y aquel que vos ves que desciende como paloma, ese es mi Hijo. Juan tenía ya esa revelación, ya sabía que era el Cristo el que venía a salvar al mundo. Amén. Y dice después, más adelante, dice que Jesús se fue en el desierto y dice que el diablo le tentó al Señor. Pero ¿qué pasó? Jesús se fue y se preparó en el desierto, 40 días, 40 noches. En tu desierto que tú estás pasando, es necesario que tú te prepares. Prepárate porque Dios tiene un llamado, un propósito contigo. Prepárate. Dice que Jesús salió lleno del Espíritu Santo, salió y se fue a predicar. Y el mismo mensaje predicó. Dice en el 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Juan predicó. Y el profeta Isaías dice que profetizó, voz del que clama en el desierto, prepara camino del Señor. Entonces, Juan estaba preparando el camino para que Jesús venga. Amén. Entonces, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se acerca a ti. Hoy es necesario que tú reconozcas
tu condición delante de Dios, que tú te arrepientas, que tú te empieces a reconciliar con Dios. Amén. Es necesario hoy. Y nosotros venimos a preparar el camino. Dios va a hacer grandes cosas en la cruzada. Dios va a hacer milagros, va a hacer señales, va a hacer prodigios, va a hacer maravillas. Amén. Porque viene un hombre ungido del Señor. El profeta me dijo hoy, anda, Juan, voy a preparar el AKP. Y él no sabía que Jesús, que el Señor, el Espíritu Santo puso en mi corazón este mensaje de preparar el camino. Y las confirmaciones que son, las confirmaciones son de que estamos yendo en buen camino, de que estamos caminando bien, de que estamos haciendo bien la voluntad del Señor. Amén. Amén. Y ese es el mensaje que quiero darte hoy. Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado contigo. Yo quiero que aguardes esta palabra, que la atesores con todo tu corazón. Y la palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras que Él puede ser hallado. Acércate a Él sinceramente, reconciliate con Él, orar por tu familia, por tu matrimonio, por tu ministerio. Acá hay siervo de Dios, acá hay siervo de Dios que Dios quiere usar grandemente, que quizás se apagaron, que quizás un momento flaquearon, y dice la palabra que los que esperan en Jehová dice que tendrán nueva fuerza. Los jóvenes dice que flaquean y se cansan, dice, pero más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Isaías 40, 29. Después vamos a orar en el nombre de Jesús. 40, 29. Voy a explicarle algo en este pasaje. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dios no te está hablando acá de cansancio físico, Dios te está hablando de procesos. Por eso dice acá la palabra: Él da esfuerzo al cansado. ¿Por qué? Porque la prueba muchas veces te debilita espiritualmente. Muchas veces ya no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, no quiere leer la palabra, no quiere escuchar lo que el pastor dice o la pastora dice. Amén. Y eso dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no la tiene ninguna. Tenemos que tener una revelación de parte del Señor de que Él es el que te va a dar las fuerzas. ¿Para qué? Para continuar. Como le dije, la palabra dice que nosotros somos probados por el fuego. Tenemos que ser procesados. Entonces Dios, en medio de la prueba, Él te da fuerza, Él te da aliento, Él te da ánimo. Amén. Amén. Y dice: los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Pero habla en el mundo espiritual los muchachos, los que todavía no llegaron a una madurez espiritual, los que todavía no se les reveló el Señor. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo dice que perseguía a las iglesias. Pero ¿qué pasó? Jesús se le apareció. Y ahí llegó cuando él se arrepintió y se convirtió a Cristo. ¿Qué le dijo? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él tuvo la revelación, el encuentro con el Señor. Cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, cambia, hay transformación, hay cambio. Se nota que uno se pone en las manos del Señor. Amén. Y más porque esté pasando procesos, luchas, pruebas, le vas a ver siempre fuerte. Amén. Los que predicamos la palabra del Señor somos más atacados fuertemente, ¿verdad, pastor? Fuertemente. Dios le ataca a la gente que predica, que se sube en el altar. Esto no es fácil. Esto te tiembla las piernas. Tienes que buscar de Dios que te prepare para que Dios pueda honrarte y levantarte a este lugar. Amén. Tienes que tener una madurez espiritual. ¿Para qué? Para que te subas
y realmente puedas hablar del Señor. Entonces Dios quiere darte. Y se cansan los jóvenes, se flaquean y caen, dicen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice. Amén. Vas a levantar las manos como las águilas y vas a correr y no te vas a cansar. En lo espiritual el Señor nos habla a través de su palabra. Los procesos, las pruebas, Dios te va a ayudar, Dios te va a animar, Dios te va a levantar, Dios te va a dar. La palabra dice que Dios no nos va a dar una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Amén. Entonces, las tentaciones van a venir, las luchas, las pruebas van a venir, pero Dios sabe tu capacidad hasta dónde vos podés aguantar. Y muchas veces viene una lucha, una prueba y yo quiero tirar la toalla, quiero dejar todo atrás. No, ahí Dios sabe tu capacidad, Dios sabe por la cual permite que tú estés pasando. Amén. Con esta palabra quiero que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Gracias, Jesús. ¿A cuándo el Señor le habló a través de su palabra? Amén. Quiero orar general primeramente y después quiero que lo que pasen, tengan enfermedad, tengan alguna cosa. Vamos a orar por Dios. Dios quiere sanar, quiere libertar, quiere restaurar, quiere levantar. Amén. Repetid nuevamente conmigo. No es que muchas veces la gente dice, ¿por qué es lo que hace acá? Hablando la oración de fe, dice. ¿Y qué dice la palabra? A los suyos vienen, los suyos no le recibieron. Y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario aceptar, reconciliarme con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios? Amén. Repetí conmigo otra vez. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que tú canceles todo pacto del enemigo que hice sin entendimiento. Y te abro, Señor, las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllalo con tu Espíritu Santo. Señor, yo atesoro tu palabra. Tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado para quien yo la mande. Yo agarro tu palabra y la atesoro en mi corazón. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi hogar. Enséñame a ser canal de bendición para mi familia, para mi entorno. Señor, quiero ser luz en medio de las tinieblas. Señor, te doy gracias por lo que has hecho en esta noche. Me declaro libre, me declaro sano y activo. Tus ángeles acampando alrededor de mi vida, de mi familia. Me declaro próspero en el nombre de Jesús. Mis finanzas se levantan por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Hay personas que van a empezar a crecer su finanza, dice el Señor. Yo no sé tu necesidad, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe por la necesidad. Dios sabe por el momento que tú estás pasando. Y Dios te va a sorprender, te dice. Padre, Señor,
Aquí está, Señor, tu pueblo, papá. Aquí está tu pueblo, Padre. Tú conoces, Señor, sus necesidades, Señor. Tú sabes, Señor, por el momento, por la dificultad, por la enfermedad, por la cual cada uno está pasando, Señor. Y yo te pido que tú envíes, Señor, sanidad, papá, liberación a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste, Señor, y lo quitaste de su ruina, Padre. Quita, Señor, a cada persona que está en ruina, Señor, en este momento, Padre, que está pasando mal momento, Padre. Oh, Rabashaya, Urebesheka, Narabashaya, Manda, Rabakaya. Empieza a moverte, Espíritu Santo, en este lugar. Empieza a glorificar tu santo y bendito nombre, Dios. Te doy gracias en este momento, papá. Recibe toda gloria, recibe toda oración, recibe toda alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a pasar lo que necesitan oración, lo que necesitan sanidad. Amén. Por eso el salmista dijo: Aleluya. Gracias, Jesús. y que no me ha metido